Gracias por continuar en sintonía de la programación que le ofrece Canal I. Esto es Entrevista NSI. Hoy tenemos en el estudio a Rafael Urdaneta, vicepresidente de Cría Búfalos Venezuela. Bienvenido a Canal I y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos. A ti y a tu amable audiencia. Muchísimas gracias. Quería preguntarle cómo se encuentra el comportamiento de este sector, la producción en el país, cómo se encuentra en el país comparándolo con la región. Mira, en Venezuela la producción de búfalos va en pleno crecimiento, va en auge. Tenemos un crecimiento interanual cercano al 15% en el rebaño bufalino y por supuesto en los niveles de producción también vamos haciendo unas mejoras genéticas importantes en Venezuela que nos convierte en una referencia a nivel de toda América. Somos el primer país de América en volumen del rebaño bufalino. Eso de unos años para acá, ¿no? Sí, mira, los búfalos llegaron a Venezuela hace 100 años exactamente, en los años 20, cuando Gómez. Pero su producción comercial moderna, ordenada, comienza a finales de los años 60 y los 70 con algunas familias en los llanos venezolanos que le dieron ese impulso y ha venido creciendo realmente de una forma importante, al punto que hoy en día del total del rebaño bovino nacional tenemos una presencia cercana al 30% de todo el rebaño bovino es de búfalo. Y eso ese 30% en masa, en cifras, ¿cuánto es? ¿Cuántos millones? Más Mira, o menos. estamos cercanos, según nuestras estimaciones, a los 3.700.000 reses a finales de este año 2025. 3.700.000 cabezas de búfalos es un número importante. Toma en cuenta que en Brasil, que es el segundo país con más búfalos en América, tiene poco más de 2 millones nada más. Colombia, que es el tercer país en búfalos en América, tiene 465.000 cabezas bufalinas. Nosotros tenemos 3.700.000. Somos el quinto país a nivel mundial en cabezas de búfalos, después de la India y Pakistán. Un país de referencia importante, no en números, sino en calidad y en volumen de producción de leche, es Italia, y ellos manejan 600.000 cabezas. Nosotros tenemos 3.700.000, es realmente un plus que tenemos aquí en Venezuela y estamos por eso posicionados en un poco más del 20% de la carne roja que se comercializa en Venezuela es producto del búfalo y poco más del 40% del total de leche y de derivados lácteos que consumimos en Venezuela es de leche de búfalo. Es algo que el consumidor no llega a enterarse la mayoría de las veces, porque tenemos muchos años consumiendo carne roja indistintamente de una especie o de la otra, porque son muy parecidas. Tienen, por supuesto, unas particularidades, pero son parecidas. Te pudiera decir que la gente tiene la percepción de que el búfalo puede hacer una carne más dura, una carne de un animal indócil, salvaje, porque el búfalo, y te imaginas el búfalo africano que lucha contra los leones, pero este es otro búfalo, es el búfalo asiático, búfalo de agua que llaman, y en Venezuela tenemos de las razas más productivas del mundo, y además le hemos dado un impulso a los sistemas de producción bufalino con desarrollo de técnicas y tecnologías venezolanas y que hacen que el búfalo tenga un desarrollo mucho más precoz para la edad a beneficio, una fibra entonces muy tierna, la carne es de muy buena calidad para el consumidor, además de que es muy nutritiva, ¿no? Pues es una carne que es realmente con mayor contenido de proteína, mayor contenido de minerales, menor contenido de grasa total, y la grasa que tiene es una grasa saludable, de altos contenidos de omega 3 y omega 6, lo que va en consonancia con las tendencias médicas de decir, no es como se pensaba antes, no hay que consumir grasas, no, las grasas es necesario consumirlas, pero las grasas saludables. Ok, quisiera también preguntarle, en estos días FEDEAGRO comentaba que el tema de financiamiento era una limitante para la producción agrícola en el país y también abarca lo que es la parte ganadera.
¿En Criabúfalos ven eso así? ¿El tema del financiamiento ha sido una limitante? Mira, ciertamente el tema de financiamiento para todo sector productivo es una limitante, pero que es subsanable. Se han desarrollado últimamente alternativas de financiamiento. Ahí se han ido creando fondos ganaderos para la ganadería bufalina, fondos comerciales que captan capitales para la inversión en vientres y ganado de carne bufalino. Hay varias empresas hoy en día en Venezuela en ese sentido. ¿Abarcan el total de los requerimientos de financiamiento? No es fácil conseguir un financiamiento hoy en día tradicional a lo que estuvimos acostumbrados por muchos años, pero hemos conseguido alternativas de producción. Y como este es un sector, el sector bufalino, que tiene unos altos rendimientos, altos dividendos puede generar entonces para ese financiamiento, entonces es algo que está en auge. La expoferia, ustedes todos los años realizan como una expoferia donde todos los empresarios ganaderos se encuentran y bueno, hacen networking y comparten ruedas de negocios. Sí, ciertamente nosotros tenemos a nivel nacional distintos tipos de ferias, hay de 3 niveles. Ferias locales, ferias regionales y ferias nacionales. Las ferias nacionales las hacemos cada 2 años. Las ferias regionales y locales las hacemos constantemente a lo largo de todo el año según las fiestas patronales o las tradiciones en cada sector. Y en todos estos eventos, que están algunos enfocados a las zonas productivas y en otros enfocados a las zonas de consumo, ¿verdad? Tenemos distintas actividades. En este momento, dentro de escasos 15 días, tendremos la realización de nuestra tercera Feria Nacional de Criabúfalos. Un evento que reunirá a cerca de 50, un poquito más de 50, son 54, 55 ganaderías que tienen presencia de la más alta genética mundial en búfalos de agua, en raza Murra y Mediterránea, que son las razas más productivas y desarrolladas aquí en Venezuela con lo mejor que viene de Italia, de la India, de Brasil y de distintas partes. Hoy en día somos exportadores de esa genética y tendremos entonces cerca de 600 animales de la mayor genética allí y eso reúne productores de todo el país. Hay 17 estados que van a participar, que tienen representación de sus bufaleras en esta feria, que va a ser en San Fernando de Apure del 3 al 7 de diciembre. Tendremos la visita de delegaciones de Colombia, de delegaciones del África y de Italia, que vienen pues a hacer nuestras ruedas de negocio, interesados en estos temas de genética y de exportación de esta genética. Muy importante el tema de la exportación. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuánto al año o quizá trimestral hacen exportaciones criabúfalos? Mira, Criabúfalos como tal es una asociación de los criadores de genética, ¿no? Aunque abarcamos a los criadores, a los productores en general de búfalos. Y no somos la empresa de exportación. No se está exportando hoy en día carne de búfalo. Sí se exportan derivados lácteos, quesos y algunos otros derivados. Pero nos estamos enfocando en aumentar el mercado venezolano, en abastecerlo cada vez mejor. El venezolano ha venido recuperando fuertemente sus niveles de consumo. ¿Y cuánto cubre? ¿Cuánto cubre del mercado nacional? La producción bufalera en leche está por encima del 40% del consumo nacional. Es leche de búfala. Usted puede conseguir la leche de búfala en quesos solo de leche de búfala o con leche mezclada de vaca y búfala. Hay en el mercado a nivel comercial algunos productos que identifican como queso 100% de búfala, pero la mayoría es de leche mezclada que no lo identifican, simplemente queso o mantequillas, qué sé yo. Pero se consigue hoy en día leche en polvo, mantequillas, cremas, yogures,
que tienen unas particularidades nutricionalmente superiores, y algunos entonces han roto esa barrera mental que tiene el consumidor sobre el búfalo. Entonces se han atrevido, y ha sido exitoso, el mostrar el origen del producto. Ok, muy importante también hablar sobre lo que es la genética. Ustedes venían trabajando el mejoramiento de la genética de los búfalos en el país. ¿Qué tipo de tecnología utilizan para realizar, digamos, ese mejoramiento? Bueno, utilizamos las herramientas conocidas de tecnologías desarrolladas en diversas partes, no solo la inseminación artificial, el trasplante de embriones. El tema de clonación hoy en día en Venezuela no es comercial, pero tenemos todo eso de desarrollo de biotecnología reproductiva que nos ayudan a acelerar el desarrollo genético, el análisis de genomas y estas cosas. Estamos enfocados en eso. Pero sobre todo es la organización de los productores y estandarización de algunos procesos en los que estamos enfocados, que nos han logrado permitirnos unos registros confiables y cada vez más accesibles a todos los productores. ¿Han importado ese tipo de tecnologías, ese tipo de genética? Buena parte es desarrollada en el país y otra parte sí es importada de los desarrollos de distintas partes del mundo, pues. Ok, ¿han llegado a conversaciones con el gobierno nacional? ¿Han tenido colaboraciones con el gobierno nacional, con el Ejecutivo? Hemos tenido tradicionalmente una buena relación a nivel institucional con los 3 niveles de gobierno en todas partes del país. Hemos mantenido respeto institucional siempre y sí tenemos el apoyo, por ejemplo, del INTI. Hoy en día, en los últimos años, el INTI ha tenido un apoyo muy importante para criabúfalos y todos sus productores, estabilizando el tema legal de las tierras, lo mismo con el INSAI. Trabajamos de la mano permanentemente con el INSAI. Somos parte de la FUNVESA y de todos los programas de combate a las enfermedades. Y por supuesto, con el gobierno nacional sí nos han facilitado muchas cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura nos ha nombrado a Criabúfalos como un ente colaborador oficial para manejar todo lo que es los programas de registro genealógico. Y con ese programa que hemos desarrollado propio, ha servido de base para otras especies, el tipo de identificación, el tipo de registros genealógicos y de todos los procesos que conllevan a ello. Y sobre todo lo más delicado, la guardia y custodia de los libros genealógicos, que es algo oficial, pues repercute sobre nosotros esa responsabilidad delegada por el Ministerio. Entonces tenemos buena relación. Muchísimas gracias. Nos toca despedir la entrevista por el día de hoy. Muy interesante pues actualización en cuanto a la crianza de búfalos en el país. Ya sabemos que cubren más del 40% del mercado nacional con respecto a lo que es leche y 20% de lo que es carne. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Estábamos conversando con Rafael Urdaneta, el vicepresidente de Cría Búfalos Venezuela. Al regreso vamos a conversar con Franca Pucio, ella es médico, biólogo, inmunólogo, y vamos a hablar sobre esas alergias que hay en el país, esas cepas que se han desarrollado tras la lluvia. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. En este momento vamos a abordar un tema muy interesante, y es el tema de las alergias y las recomendaciones que dan los mal llamados influencers a través de las redes sociales. Para ella tenemos en el estudio a Franca Pucio, ella es médico, biólogo e inmunólogo. Bienvenida a Canal I. Buenas, muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio para brindar información con respecto al tema de las enfermedades alérgicas y más enfermedades alérgicas en nuestro país. Ahorita, como se encuentra el clima inestable, ¿no? y se manifiestan diferentes alergias, ¿a qué se debe eso?
Ok, bien, mira, hay muchos factores ambientales que pueden ser detonantes de enfermedades alérgicas. Si bien es cierto, la genética es como el arma, el gatillo es toda la condición ambiental que constituyen lo que llamamos exposoma, ¿ok? Que está bien determinado por los factores epigenéticos que pueden modificar la expresión de esos genes y conducir a enfermedades, ¿ok? En el caso de enfermedades alérgicas pueden manifestarse como enfermedades riníticas desde el punto de vista respiratorio superior, como asma bronquial, así como también en piel y a su vez manifestaciones gastrointestinales que también pueden ir de la mano de diferentes reacciones alérgicas. El clima juega un papel fundamental. El aumento de contaminantes ambientales constituyen factores que desencadenan respuestas alérgicas. Actualmente, bajando el Pacheco y bajando también lo que es la temperatura, comienzan a florecer diferentes gramíneas que nosotros hemos estudiado a detalle y que están involucradas en el aumento de enfermedades alérgicas respiratorias que se ven en esta época del año. Nuestro bello capinmelado que cubre el Ávila en toda el área metropolitana y en muchas zonas de Venezuela comienza a florear en esta época y comienzan así a incrementarse las manifestaciones alérgicas de los pacientes. ¿Y cómo saber identificar que tienes alergia? De hecho, porque muchas personas que quizás confunden la alergia con otra patología. Claro, también hay una gran cantidad de virus actualmente que son detonantes más o menos de los mismos síntomas. Pero cuando las manifestaciones respiratorias, es decir, por ejemplo, que la persona está moqueando todo el día, que estornuda todas las mañanas, que le pica la nariz, que le pican los ojos, todas esas son manifestaciones clínicas que te orientan a que ya es algo que es perenne o es algo que es intermitente cuando te expones a ciertas zonas y ya tú puedes orientarte desde el punto de vista clínico a que estas manifestaciones tienen más que ver con reacciones alérgicas que tu cuerpo produce anticuerpos contra los factores ambientales que te estás exponiendo. Muy importante también saber a quién acudir a la hora de, digamos, tratarte una alergia. Muchas personas a través de redes sociales utilizan lo que es la inteligencia artificial y también recomendaciones que dan algunos influencers. ¿Qué tan peligroso puede ser ello? Bueno, mira, herramientas magníficas hay. Las herramientas de inteligencia artificial actualmente son espectaculares para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer una caracterización exacta del mapa polínico de ciertas gramíneas y de esta forma poder brindarle al paciente estrategias como que lo hay en muchas zonas de Europa. Oye, está floreando capimela ahorita por tales zonas, no pases por allá porque tú eres alérgico a ello. Pero para diagnosticar debe acudir el individuo al especialista, porque hay muchas cosas que se dicen en redes, de los influencers, etcétera, que tienen que ver con medidas que más bien pueden potenciar las alergias en diferentes personas. Por ejemplo, había una moda hace poco de utilizar los frutos secos como, sí, son muy buenos los frutos secos, como ciertas medidas de nutricionales. Pero ¿qué pasa? Nosotros no veíamos alergia al maní en Venezuela y actualmente la alergia al maní ya es un problema que nos está afectando y que está incrementándose precisamente por esas recomendaciones de personas que no están capacitadas y que a lo mejor no lo hacen por mal, pero no tienen la educación y la orientación de que el maní consumido en muchas porciones puede desencadenar reacciones alérgicas. Igualmente el uso de ciertas cremas, cosméticos, una gran cantidad de factores que en las personas que tienen esa sensibilidad a reaccionar frente a múltiples cosas no deben ser utilizadas. Cada individuo es un ser, cada individuo es una persona y debe ser evaluada específicamente a qué se expone, qué lo detona y cómo se comporta ante estas manifestaciones. Me imagino que hay diferentes niveles de alergias, ¿no? Desde las, digamos, más sencillas, por llamarla de alguna manera, no sé si se llaman así, hasta las más graves que te pueden ocasionar la muerte, de hecho.
Sí, es así. De hecho, hay niveles de tolerancia y eso va a depender de muchos factores, la genética, la exposición, los hábitos, etcétera. Hay cosas tan graves y dramáticas como, por ejemplo, lo que se llama la muerte del beso. Y es personas que tienen un nivel de tolerancia, de hecho está escrita en la literatura, un nivel de tolerancia muy, muy bajito a ciertas sustancias que son alergénicas. En este caso está escrito para los mariscos y el maní, que su pareja consume mariscos y la besa y resulta que eso la llevó a la muerte por una reacción alérgica. Reacciones severas anafilácticas que pueden deberse a que esos individuos tienen un nivel de tolerancia más bajo o que tienen una respuesta inmunológica muy exacerbada y mecanismos de tolerancia muy bajitos y responden de esta manera. Personas que hacen reacciones severas ante medicamentos, incluso nosotros hemos tenido casos de pacientes que nos han llegado con un shock anafiláctico que afortunadamente no llevó al niño a la muerte después del consumo de una torta que estaba muy contaminada con ácaros del polvo de almacenaje. Entonces eso pudo desencadenar en ese niño una reacción tan severa que casi lo lleva a la muerte. ¿Cómo detectar o saber a qué eres alérgico? Porque quizás personas que comen el marisco y no saben que es alérgico tienen la reacción en ese momento que lo ingiere, igual que otro tipo de alimentos, cremas, quizás que se puedan aplicar. ¿Existe una prueba que uno pueda acudir y realizarse de manera que te diga, mira, eres alérgico a tales sustancias, a tales alimentos y por lo tanto obviamente no lo puedes, digamos, utilizar o ingerir? Sí, bueno, primero la historia clínica es fundamental. El especialista se vuelve un detective, un Sherlock Holmes, preguntando a qué te expones, a qué no te expones, qué consumes, qué no consumes, cómo son tus hábitos, y así uno más o menos se orienta cómo son las manifestaciones, cuándo aparecen, dónde aparecen, y uno se orienta desde el punto de vista clínico. Y ahí tú especificas y clasificas qué mecanismo inmunológico puede estar implicado. Por ejemplo, si son alergias a ácaros, al polvo, que tú ves que es un paciente que moquea todo el tiempo, que tiene rinitis, ves ante el polvo casero, haces pruebas cutáneas, que son unas pruebas que se realizan in vivo en la piel del paciente. También puedes hacer determinaciones de IgE específica a diferentes alimentos, a aditivos, a colorantes, a especies, a medicamentos, o puedes hacer pruebas de sensibilidad o intolerancia a alimentos también, que son mecanismos inmunológicos distintos, o también pruebas de epigenética para ver cómo el ambiente influye en son detonantes para esas enfermedades alérgicas. Y así, de la forma de combinación de la historia clínica y todas las pruebas, tú llevas a un diagnóstico eficiente y a un tratamiento efectivo que mantenga al paciente sin esas manifestaciones alérgicas. Me imagino que esas pruebas también involucran lo que son los perfumes, las cremas, todos esos cosméticos, quizás hasta las toallitas húmedas, que uno no sabe si es alérgico o no. Sí, hay pruebas específicas para cosméticos, para diferentes productos, metales, etcétera, que se realizan tipo pruebas de parche en piel y ahí se identifica a qué producto es alérgico el individuo. Por ejemplo, si es alérgico a los parabenos, ya tú le recomiendas utilizar cremas que sean libres de ella, aunque muchas hay en el mercado que son libres, pero otras no. Pero hay otros componentes que también pueden ser detonantes de las manifestaciones clínicas. Muy importante, doctora, no sé si exista la prueba para los bebés, los recién nacidos, como para saber desde un inicio a qué son alérgicos, quizás, ¿no? Entonces, saber cómo abordar ese tema, porque quizás el bebé es alérgico, tú vienes y le das un alimento o un tipo de producto, quizás, o le aplicas esos perfumes de bebé y quizás tengan sustancias que los bebés son alérgicos y uno desconoce. ¿Cómo abordar uno como padre ese tipo de situaciones? Sí, bueno, siempre lo ideal es preventivo, ¿no? Si hablamos que papá y mamá son alérgicos, la probabilidad de que el niño sea alérgico es de sobre un 60%. Es decir, que si yo tengo un niño que viene de padres alérgicos, lo ideal es prevenir, tratar de usar en etapas tempranas en donde todavía el sistema inmune se está desarrollando la menor cantidad de sustancias alergénicas y después, si hay algún tipo de manifestación clínica, llevarlo a su especialista porque sí hay pruebas, se pueden hacer muchas de estas pruebas en niños a partir de 2-3 años, incluso se hacen pruebas de provocación de ver si no de provocación como tal, sino se ve si cuando el niño está
expuesto al consumo desarrolla el tipo de manifestación alérgica. Es decir, le doy un alimento solamente uno durante un periodo de tiempo y ves si realmente esa manifestación clínica está asociada o no al desarrollo de la manifestación. La humedad siempre suele causar alergia, ¿no? Y de la humedad pueden desprenderse algunos tipos de hongos en el baño, quizás en la cocina, y también la nevera, que también se mantiene bastante húmeda. ¿Cómo, quizás, cuáles son las recomendaciones que usted puede dar a la familia venezolana que pueda detectar un hongo en su baño, en su cuarto, o quizás una humedad en la pared? Bueno, eso es cómico porque una vez me llega una paciente y me dice, doctora, yo tengo muchas manifestaciones respiratorias en mi casa. Le hago las pruebas y positiva al hongo en una alto porcentaje. Y cuando yo indago y me siento con ella, yo le digo, ¿tú tienes algún tipo de filtración? ¿Tienes algún problema? Ay, doctora, una de mis paredes está verde. Y entonces, bueno, obviamente, si tú tienes filtraciones, si tienes humedad, eso se va liberando esporas y la persona que está allí puede respirarlas y se va sensibilizando. Medidas, bueno, evitar todas las filtraciones, si son sitios muy húmedos, tratar de usar ciertos deshumidificadores. Yo recomiendo mucho a los pacientes el uso cuando son zonas muy contaminadas o, por ejemplo, es alérgico al capim melado y está muy cerca del Ávila. Existen purificadores de aire que son recomendados dependiendo de la medida de la habitación, etcétera, que son aliados muy buenos para minimizar esa exposición ambiental. Así como, obviamente, medidas de higiene. Si es una persona alérgica a los ácaros, mantener su cuarto lo más impecable posible, aspirar el colchón. Todas estas son series de medidas ambientales que te protegen de exponerte a detonantes. También está el tema de los ventiladores y los aire acondicionados, ¿no? Que quizás los ventiladores se acumulan mucho polvo, exacto, igual que los aire acondicionados. Si no le hacen un mantenimiento, digamos, periódico, eso te puede causar alergia. Es correcto. O sea, los ventiladores, yo he tenido pacientes que solamente apagando el ventilador mejoran, porque te mantiene el polvo en circulación y te lo tiene todo el tiempo en bandeja de plata para que tú lo estés respirando. Y los aires acondicionados es mejor opción siempre y cuando se les haga el mantenimiento con más frecuencia. Sobre todo los filtros, limpiarlos prácticamente semanalmente, igual el cambio de sábanas, etcétera. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy, darnos esas recomendaciones y ponernos al día de los tipos de alergia y lo peligrosos que ellas puedan hacer. Estamos a la orden, gracias. Estábamos conversando con Fran Capucho, ella es médico, biólogo, inmunólogo. Momento de despedir esta entrevista por el día de hoy. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticias canal y en YouTube informativo canal y. Hasta el lunes.